Hola y bienvenidos a Simplemente, un podcast donde podemos llorar, reír, crecer y aprender juntos. Yo soy Alejandro de Simple Psych. Y yo, Gaby, de Sidechats. Y juntos navegaremos estos temas porque la salud mental puede ser compleja, pero te lo explicamos Simplemente. Entonces, Gaby, ¿de qué vamos a hablar hoy? De erótica. No de sexo. No, de sexo, de erótica. Ya nos han corregido que se dice erótica, no sexo. Super. Y acompañándonos hoy tenemos una persona súper especial, que es Nicole Lindo. Quizá la pueden conocer en Instagram como Infosections, ¿verdad? Sí. Y nada. Súper. Entonces, con todos los invitados, tenemos una invitación a hacerlo. Jugamos 2 verdades y una mentira. Entonces, cuéntanos, ¿cuáles son tus verdades y una mentira, Nicole? Bueno, yo duermo con mi mamá todas las noches, sufro de ansiedad y siempre he sabido lo que quería estudiar. Ok. Pues lo de ansiedad, siento que todos los psicólogos sufrimos de ansiedad. Yo pensé eso mismo, yo dije, sí, eso es verdad. Siento que esa es la verdad. Lo de tu mamá no tengo ni idea. Y lo de siempre es como muy específico. Como que siempre de pequeña decía como que yo quiero ser sexóloga. Dije a los 7 años. Entonces no sé, yo creo que esa es la mentira. ¿Qué tú crees? Ok. Ya no sé, porque yo creo que yo me acuerdo que tú dormías con tu mamá cuando estábamos en la universidad. Pero yo no sé si todavía tú duermes con tu mamá. Entonces, no sé, estoy un poquito como... Yo creo que la mentira va a ser... Ya, no sé ahora. Yo creo que la mentira es la de sexología. Porque yo siento que siempre de la universidad ya sí sabía que como que le interesaba esa área, pero no sé si que desde siempre ya supo que quería ser psicóloga. Entonces, ahí estoy confundida, pero yo me fui con esa también. ¿Cuál es la mentira? Bueno, sí, la mentira era que siempre he sabido lo que quería. O sea, psicología siempre lo he sabido, desde siempre. Pero cuando entré a la universidad pensaba que me iba a ir con especializarme con niños con autismo. ¿Qué? Un cambio un poquito grande entre Sí. niños con autismo y sexología. Sí, y durante la carrera evidentemente me di cuenta que yo no servía para eso, que yo no tenía paciencia, que yo daba por hecho que era un trabajo muy fácil y me di cuenta que la verdad que para nada, complicado. que hay que tener mucha vocación y yo no la tenía. Pensaba que la tenía, pero no. Entonces, nada, sexología apareció después de un diplomado que yo hice random, que dije, bueno, ese tema me llama la atención. Y fue el primer cuatrimestre de la universidad. Y a partir de ahí yo dije, vaya que voy. Súper. Qué chulo. Ok. Tú, yo no estaba tan lejos. Yo dije que yo siempre supe que era como sexología, ahora yo no sé. Pero bueno. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, con una pregunta súper interesante, porque realmente siempre a los psicólogos nos preguntan como que ¿es normal tal cosa? ¿Es normal tal cosa? Y en el tema de sexualidad me imagino que es el triple más común, como que la gente preguntándose qué es normal y qué no es normal. Entonces, ¿qué es lo normal? Bueno, realmente en sexualidad no hay nada normal. La sexualidad de cada persona es incomparable, es irrepetible. Sí que cada persona tiene una sexualidad totalmente diferente. No podemos parecer en ciertos aspectos, pero toda la sexualidad es diferente porque la sexualidad no es solamente coito, no es solamente relaciones eróticas o sexuales. La sexualidad es la forma en que nos expresamos, hablamos, nos relacionamos, compartimos ideales. O sea, la sexualidad está en absolutamente todo, emociones, sentimientos. O sea, realmente al final la sexualidad, si nos ponemos a ver, está en todos los lugares y es totalmente diferente para cada persona. Claro. Eso me gusta porque, o sea, Nicole y yo trabajamos cosas súper diferentes en el sentido que ella es sexóloga y no soy sexólogo, pero sí trabajo como la parte de experto en psicología LGTB y algo que siempre como que me molesta que digas como que no le pongan sexualidad a los niños cuando realmente como que somos seres humanos sexuados, como que al final lo que tú dices, la forma en cómo hablamos es absolutamente todo, entonces es imposible como que quitarnos esa parte a cada ser humano. Sí, 100%. Y eso también me imagino que le da como mucha paz a las personas. Como que todo es normal, simplemente como que es diferente, porque entonces le baja un poquito la ansiedad a las personas de esto es normal, esto no es normal. Entonces me gusta esa definición. Y sobre todo también que yo trabajo con las eróticas alternativas. O sea, fetiche, parafilia, trastorno parafílico. Qué chulo. Entonces, trabajar con eso, tú sabes que causa mucha ansiedad. El simplemente hecho de decir,
lo que yo estoy sintiendo no es normal, no es lo que yo he escuchado, no es lo que la gente habla, nadie se abre a hablar, o sea, se abre para hablar de tus eróticas alternativas. Si tú te pones a hablar, todo el mundo habla de coito, de orgasmo, de beso, de abrazo, pero nadie se sale de lo que es socialmente normalizado. Claro. Entonces, sí, realmente en mi área la palabra normal sale en cada consulta. Me imagino. Y ya que estamos hablando un poquito de ese tema, cuéntame un poquito de los fetiches. Bueno, yo trabajo, aunque soy psicóloga, no trabajo con el DSM. O sea, yo trabajo desde el despatologizar lo que son fetiches o eróticas alternativas. Amo eso porque yo odio el DSM. Exacto. Entonces, si tú lo odias y yo que solamente trabajo sexualidad, creo que lo odio un poquito más. Entonces, nada. Perdón, para los que no saben qué es DSM, el DSM es como el Manual de Diagnóstico de Psicología, que es donde están como la lista de todos los trastornos, pero una de las críticas, que es un poquito lo que está haciendo Nicole, es que todo lo estigmatiza, como que todo es una enfermedad y como que al final eso solo crea como más culpa en las personas y más problemáticas. Entonces, por eso hay muchas críticas de psicólogos que no les gusta, como a nosotros. Hay otros psicólogos que les encanta. Exacto. Entonces, en la parte de sexualidad, el DSM se queda cortísimo. Claro. Entonces, ¿por qué? Antes de comenzar a hablar un poquito de eso, porque yo sé que muchas personas del área pueden ser que se sientan un poquito atacados. O sea, no quiero atacar a nadie. Evidentemente, si a ti te sirve el manual, pues perfecto. Pero a mí, desde mi área, no me sirve para nada. ¿Por qué? Porque en sexualidad no hay tiempos. En sexualidad no hay enfermedades. O sea, simplemente que tú tengas una erótica alternativa o que no sea normalizada por la sociedad no significa que tú eres un enfermo. Entonces, yo trabajo desde despatologizar lo que son los fetiches. Trabajo de las eróticas alternativas. Entonces, los fetiches vienen siendo prácticamente que te excite cualquier parte del cuerpo o cualquier objeto que no sea normalizado. Entonces, que no sea teta, nalga, o sea, genitales en general. Bueno, labios, cuello, tú sabes. Entonces, nada, la parafilia vendría siendo el término médico que utilizamos para referirnos a fetiches, que no lo utilizo porque no hay nada médico que trabajar. Entonces, el trastorno parafílico sí es algo que yo trabajo en consulta. O sea, un trastorno parafílico lo que se trabaja es la obsesión y la compulsión por ese fetiche. No se trabaja el fetiche, se trabaja la compulsión y la obsesión. Claro. O sea, ¿de dónde viene ese malestar? Cuando el fetiche me está causando un malestar que no puedo controlarlo. Claro. O sea, para aplanarlo un chin, como que vendría a estas personas, me dice que tengo un fetiche de pie. Entonces, un fetiche de pie es normal, o sea, no hay ningún problema. Cuando está hablando de trastorno parafílico, a ver si estoy entendiendo bien, es una persona que al final tiene como estas ideas como compulsivas, como más obsesivas de lo único que le interese, como que lo único que le causa placer vendría siendo como que el tema de los pies hasta un punto donde está afectando su vida. Exacto, y sobre todo cuando está afectando la vida, porque Exacto. si tú tienes relaciones con una persona y solamente le interesan los pies y ambos dan de acuerdo, no hay ningún problema. El problema viene cuando si ese elemento no está y me causa un malestar, o sea, el malestar es lo que yo trabajo. Ok, vale, súper, perfecto. Interesante. Yo estoy aquí como que absorbiendo todo. Yo estoy que viendo una conversación. Pero está muy interesante, ¿verdad? Eso, que me quedé pensando un poquito con la parte con las filias. Por ejemplo, la pedofilia creo que es como que una de las que más, como la más conocida que todo el mundo conoce. Obvio. Entonces, no sé si hay, por ejemplo, lo que tú dices, tú trabajas un poco la obsesión, los pensamientos, cómo frenar un poco la conducta, o sea, la compulsión. Sería igual, ¿verdad? No, mira, lo que pasa es que dentro de las eróticas alternativas hay muchas cosas que se tienen que quedar como fantasías. Exacto. Que no se pueden llevar a cabo porque o representan algún daño para una persona o se ve involucrado un menor de edad. Entonces, todas las eróticas alternativas parten de lo que es un consentimiento explícito. Claro. Que es que todas las personas que estén ahí estén de acuerdo, nadie esté forzado para hacer nada y todos los implicados sean mayor de edad. Claro. Okay. Es importante decirlo. No, es súper importante porque al final creo que si lo metemos en el mismo grupo, como que entonces al final estamos estigmatizando como que un grupo que obviamente no está haciendo daño, que un grupo que está haciendo todo con consentimiento, que son adultos. Entonces sí, como que estoy de acuerdo que la pedofilia caiga como que... No, y que la pedofilia también juega un poquito con la moral. Claro. O sea, muchas personas dicen, no, que realmente que tú tengas esa fantasía te va a llevar a hacerlo. No, si tú eres una persona que
está dentro de tu cabales, que tú puedes tomar decisiones, tú no tienes por qué llevarlo a la vida real. O sea, no pasa nada que tú fantasees con eso y tú sepas que eso se va a quedar dentro de tu mente y es un secreto tuyo para ti. O sea, también no tiene por qué representar un problema. Que vendría siendo un poquito la diferencia entre pedofilia y pederasta, ¿no? Exacto. Exacto, que al final quien comete el crimen y la otra persona, Gaby está de que, ¿qué? Sí. Una persona comete el crimen y la otra persona como que al final simplemente se queda en fantasía. Y al final como que algo que no podemos hacer como que juzgar a esta persona, que yo sé que esto puede ser difícil para quienes nos oyen, pero es una persona que tampoco ha decidido tener estos pensamientos, que no los puede controlar, pero que sí está teniendo como la decisión consciente de obviamente no hacerle daño a ningún menor. Entonces, no, y hay veces que se puede llevar a la vida real. O sea, tú puedes tener una fantasía con una persona que sea mayor de 18 años o vamos a decir, o mucho mayor. Se puede hacer como el roleplay así como de schoolgirl y cosas Exacto. Así. O ponerme pamper, o ponerme 2 colitas, o sea... Pero yo sé que juegan mucho con la moral. Sí, o sea, aquí todo el mundo está... No, yo estoy chévere, pero sé que hay mucha gente que está ahí que cancelados. No, mira, es lo que dijo Nicole al principio. O sea, nada... Todo normal dentro del erótico. O sea, todo y válido. al final como que como lo recalcamos, pero vamos a volver a recalcar como que hay consentimiento, son personas adultas, no se le está haciendo daño a ninguna persona, que eso siempre es lo más importante. Claro que sí. Ahora, un poquito cambiando de ese lado, para entrar en ya quizá en otras preguntas. Aquí en esta bella cultura, obviamente, ese tema del sexo, de erótica, sexual, es medio tabú para las mujeres. Entonces, vamos a entrar luego de una pausa un poquito en ese tema de cómo quizá a las mujeres se nos puede dificultar un poco más, quizá inclusive ir a terapia de sexología, o sea, terapia sexual o abrirnos un poquito a disfrutar inclusive ese lado. Volvemos en breve. Y estamos de vuelta. Y bueno, hay muchas formas de apoyar este proyecto. Una de las cosas que estamos haciendo nueva es que está en YouTube. Entonces, porfa, inscríbanse, suscríbanse en el canal de YouTube. Es una de las mejores formas de apoyarnos. También pueden rate el episodio en podcast. Pueden compartirlo, mandarle a una persona que siempre ha tenido como dudas acerca de sexología en general. Pero bueno, cualquiera de esas formas es súper válida. Y por último, también se pueden inscribir en Patreon. Así que muchas gracias. Entonces, Nicole, te dejaba una pregunta antes de la pausa de por qué las mujeres disfrutan menos. ¿Qué tú dirías? Bueno, lo que pasa es que antes... No quiero dar la típica respuesta, pero realmente hay que darla. Que es el machismo que vivimos en nuestra sociedad. O sea, sobre todo en Latinoamérica. Yo sé que está alrededor del mundo, pero sobre todo vamos a aterrizarlo un poquito aquí, a República Dominicana. Nosotros vivimos en una sociedad súper machista, donde desde pequeñito a los hombres se le aplaude tener novia y a las mujeres de eso no se habla, de eso no se toca. Tú solamente tienes que complacerlo y calladita te ves más bonita. Entonces, viene desde ya la construcción social. Pero yo me voy un poquito más allá. Para que les sirva a todos, yo trabajo mucho con lo que es las energías sexuales. O sea, la energía sexual, sexo tántrico. Entonces, la energía sexual de las mujeres viene desde el cerebro hacia los genitales. Y la de los hombres trabaja de forma diferente, o persona con pene. Viene siendo desde los genitales hacia el cerebro. Entonces, de ahí viene el dicho que los hombres piensan con sus genitales para no ponerlo de forma llana. Con la otra cabeza. Exacto, para no ponerlo de forma llana. Entonces, tiene algo de cierto ese dicho. O sea, los hombres tienen mucha más facilidad en cuanto a energías de mantener una erección, de sentir deseo, pero el deseo que viene como pulsión biológica. No el deseo, porque hay dos tipos de deseo. El que se crea y el que viene siendo una pulsión biológica. Entonces, por eso el hombre se les resulta mucho más fácil tener deseo. No es que siempre tiene deseo, ojo. O sea, que se le hace mucho más fácil. Las mujeres tienen que manejar su energía desde el cerebro hacia los genitales para poder disfrutar. Ahora, no tiene por qué llevarla a los genitales como último fin o como fin principal. Porque si mi zona erógena, el cuello, yo puedo manejar mi energía sexual y llevarla hacia el cuello. Pero ahora yo tengo que saber cuáles son mis zonas erógenas para poder disfrutarla. Entonces primero tengo que identificarla. ¿Y cómo se hace? Yo lo trabajo en terapia. No digan, o sea, no es que tenemos sexo en terapia, o sea, no es eso, porque de una vez que uno habla de sexo tántrico, sino que yo ayudo a las personas a identificar y manejar su energía sexual. Entonces, llevarla sobre todo tu cuerpo y saber cuáles zonas para mí resultan más placenteras que otras. Entonces, ya para luego se hace un trabajo más profundo en cuanto a pareja, porque para disfrutar de las energías sexuales, yo y mi pareja tenemos que estar en la misma sintonía.
Entonces, nada, básicamente yo apoyo mucho lo que es el autoconocimiento, o sea, masturbación, pero no masturbación solamente en genitales, sino sobre todo tu cuerpo. O sea, ahí trabajo mucho con lo que son juguetes sexuales y demás. Entonces, el coitocentrismo mantiene esto también. Claro. Explica qué es el coitocentrismo para la gente que no sabe. Claro, el coitocentrismo viene siendo que pensamos en relaciones sexuales y de una vez pensamos en penetración. Esto es penetración y la sexualidad gira en torno a penetración. Entonces, vamos a hacer que, claro, las mujeres o personas con vagina se le dificulta más tener un orgasmo por penetración. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, ahí hay mucho menos que son terminaciones nerviosas. La mayoría de las terminaciones nerviosas están en el clítoris o en los pezones. Entonces, esas son zonas mucho más sensibles. Entonces, si estimulamos ahí, podemos tener un orgasmo. Entonces, muchas personas no saben que el clítoris es súper más grande de lo que se ve. O sea, solamente se ve como el 5-8%. Entonces, es mucho más grande. Entonces, cuando tenemos penetración, pues sí se estimula el clítoris por dentro. No tenemos orgasmos vaginales. Tenemos orgasmo de clítoris usualmente. Oh, wow. O sea, clitoridianos. Yo sí sabía que la mayoría de los orgasmos eran por el clítoris, pero no sabía que no hay orgasmos vaginales entonces. O sea, sí lo hay, porque al final es vaginal, pero lo que se está es... Claro. Ok, exacto. Wow. Entonces, ahí está el famoso punto G. Ok. Entonces, no hay ningún punto. Eso no es un punto, señores. Vamos a quitarnos esa idea, ¿eh? O sea, lo que realmente se está estimulando por dentro, el clítoris. Y hay en zona donde se estimula un poquito más. Qué interesante. Está bueno. Y en el hombre también hay un punto G, ¿no? Sí, tiene un punto G, pero viene... Es que yo no hablo de punto G ni punto nada. Señores, aquí la sexualidad se disfruta en el cuerpo completo. Entonces, volvemos a cuando ponemos el punto G, punto P, todo eso, volvemos al coitocentrismo. Claro. Entonces, yo quiero que salgamos un poquito de ahí y que ustedes sepan que podemos tener orgasmo dándonos besos. Podemos tener orgasmo estimulando los pies, estimulando el cuello, los pezones. Lo que pasa es que son zonas que están bloqueadas por tratar de encajar en lo normal. Claro. Incluso yo estaba viendo un TikTok que me encanta, que es como 10 datos muy extraños acerca del orgasmo. Y había una mujer que, no sé si es por una configuración biológica o algo, pero casi que se cepillaba, tenía orgasmos. Y esta mujer, o sea, una de las cosas que decía la persona en TikTok es, bueno, cualquiera imagina que debe tener una excelente salud bucal, pero era todo lo contrario. Como que esta persona se sentía asustada cada vez que tenía un orgasmo por cepillarse los dientes y hacía todo lo contrario, no se cepillaba los dientes. Exacto. Y también vi como que un estudio de que se podía como que activar el orgasmo en personas que estaban como en... ¿Cómo se dice esto? Cuando estás en un coma. Y también se puede estimular ciertas partes del cerebro y esta persona tenía un orgasmo. Entonces, o sea, como que al final el tema va mucho más profundo de lo que uno piensa, porque siempre el coitocentrismo y también el falocentrismo, de que todo gira en torno al pene, es lo que hace que al final hemos tenido una sexualidad como muy pequeña y muy mínima. Limitada. Sí, es limitada la palabra. O sea, eso de limitar la sexualidad, señores, es lo peor que podemos hacer. Claro, sean creativos. Eso es lo que te lleva a ti a la monotonía, al decir yo nunca tengo deseo, al decir yo no conecto con mi pareja. Y otra cosa que es sumamente importante es la comunicación en pareja. O sea, muchas mujeres no tienen... O sea, se les dificulta tener orgasmo o tener deseo. Uno, porque no sé saber cuál es mi tipo de deseo, si es el que yo... O sea, el que me crean o el que viene por una pulsión biológica. O también la falta de comunicación, señores. O sea, sepan que tenemos que hablar de sexualidad con ropa. De sexualidad no se habla en la cama. Hay que saber cuáles son mis no negociables, cuáles cosas yo estoy abierta o abierto a ver o a disfrutar. Entonces tenemos que realmente hablar con ropa de sexualidad, aunque de vergüenza, porque va a un punto que no va a dar vergüenza. Claro, claro. Y ahora pregunta, Nicole, ¿tú tienes como una lista de casualidad o si no es una estadística exacta, sino cuáles tú piensas que son como las fantasías más comunes que te llegan a consulta? Bueno, la que llegan usualmente son BDSM, que viene siendo bondage, dominación, sadismo, disciplina, o sea, por esa parte. Y también los pies, señores. Los pies, los fetiches número 1. Y realmente no se ha normalizado tanto porque todavía se habla de que, los pies. Pero créanme que si se ponen a estudiar, es el fetiche mucho más común. Wow. Sí, yo he escuchado eso. Yo he escuchado que la gente de que se tira fotos y vende y vende. Sí, hay mucha gente que incluso
Bueno, o sea, por no entrar en detalles, pero sí realmente hay un buen dinero en lo que son... O sea, señores, vamos a ser claros. No es un secreto que la pornografía es una de las industrias que maneja más dinero. Claro. Entonces, mandar fotos de pie entra dentro de pornografía. O sea, estoy vendiendo Claro. mi cuerpo por dinero. Entonces... Bueno, pornografía no, señores, perdón, prostitución. Prostitución. Entonces, realmente entra dentro de eso y hay mucha gente que hace mucho dinero sin que nadie te toque y mandando fotos de pie. Ya lo saben. Así Si que si algún necesitan dinero, siempre está la Ay. foto de los pies disponible. No, pero de verdad, yo lo escucho. O sea, te lo creo que es muy común porque lo escucho bastante. A mí el tema de fantasía me parece súper curioso porque también estaba en un estudio que la gente siempre pensaba que sus fantasías son como extrañas, como diferentes, como que cada vez que tú le preguntabas individualmente a las personas como que se sentían avergonzadas y decías seguramente la gente no piensa así, pero cuando el macroestudio medía todas las fantasías, todo el mundo suele tener fantasías muy similares también, como que al final no son extraños, o sea, mucha gente es como que ay no, yo fantaseo con tal cosa y siento culpable, cuando realmente sabemos que la mayoría de las personas tienen las mismas fantasías, que incluso leí que una era a los pies, la otra eran tríos, también era como que estar con personas mayores, si no me equivoco, y no me acuerdo la lista exacta, pero el punto es que la gente piensa que es extraño y es súper común. Sí, sí. Esas son una de las más comunes. Incluso mira como no te la dije. O sea, porque son tan comunes que ya yo... Que para Nicole que eso no es nada, eso no es una fantasía. Creo que la doy por hecha ya. Sí, son súper comunes, la verdad. Claro. Ok. Entonces, también aquí hay una pregunta que te queremos preguntar, que ¿qué es la virginidad? Y eso es muy interesante. Bueno, la virginidad viene siendo un constructo social. O sea, de la primera vez. O sea, yo quiero que ustedes me digan cuántas primeras veces ustedes han tenido. Mira, yo tuve la primera vez que me monté en un carro. ¿Y tú qué primera vez has tenido? Cuéntame. Primera vez que me monté, que me monté en un carro. Primera vez que, bueno, tuve, yo qué sé, un celular. Primera vez que di terapia. ¿no? Claro. Sí. ¿Y tú? Cuéntame, ¿cuántas primeras veces tú has tenido? Que No, te han... claro, o sea, 1,000,000. Exacto. Entonces, Demasiadas. al final, vamos a decir, ¿de qué estamos hablando de primera vez? O sea, estamos hablando de que se te rompe el himen. Hay muchas personas que ni himen tienen. Claro. Hay personas que se les rompe el himen no teniendo relaciones sexuales. O sea, vamos a hablar de un constructo social de hacer algo por primera vez y volvemos al coitocentrismo. Claro. O sea, gira en torno a una penetración. O sea, porque si hablamos de esto, entonces las lesbianas nunca han tenido, o sea, siempre van a ser vírgenes. O sea, ¿por qué le ponemos tanto, o sea, como es claro, un peso tan grande a esto que lo que es la virginidad? Y realmente también hablando de relaciones sexuales, o sea, tener relaciones sexuales no es tener coito solamente. O sea, es darte tu primer beso, caricia, abrazo, tener sentimientos hacia una persona, masturbación y todo lo demás que implica relaciones sexuales. Entonces, veo también, consulta muchas mujeres que llegan y me dicen, no, Nicole, yo tuve por mucho tiempo sexo anal porque no podía, tenía que casarme virgen. O sea, ¿realmente tú estás siendo virgen? No, o sea, tú empezaste tu vida sexual, incluso la empezaste de una manera que tal vez no es la mejor para ti, o sea, placentera. Entonces, ¿por qué tenemos que acatarnos a ese constructo social que realmente no está ahí? Claro. Y que No, también y- pone mucha presión. Sí. No, y que es un constructo súper fucked up porque también gira en torno a que cuando la mujer lo pierde como que perdió algo valioso, como que es menos, y cuando el hombre pierde la virginidad como que es todo lo Una contrario, es como celebración. más poderoso, es más wow, y al final todo esto como que es una jerarquía social, standards. double standards que nos hace muchísimo daño. Y entra dentro del coitocentrismo y heteronormatividad, o sea, porque al final es lo que hablamos todo el mundo, lo que se nos permite hablar. Claro, claro. Y el tema de juguetes sexuales me parece también súper curioso porque incluso me han llegado varios pacientes que han comprado juguetes sexuales que no tienen nada que ver con lo que ellos incluso querían. Y creo que es por eso mismo, la falta de educación sexual, como que al final pacientes que, por ejemplo, hombres que quieren intentar ponerse un juguete sexual para la vagina en el culo, pero ni siquiera sabían como que para eso es que era. Entonces me dicen, no lo disfruté. Yo, claro que no lo vas a disfrutar, como que eso no está necesariamente diseñado para ti. Entonces cuéntame un poquito acerca de los juguetes sexuales. Bueno, los juguetes sexuales, bueno, sí, como tú dices, hay mucho estigma dentro de los juguetes sexuales. Y también a muchas personas que le da miedo que se lo descubra, que mi pareja lo vea, porque también hablamos de cuando tenemos pareja, la persona piensa que tienen que abandonar su vida sexual individual.
Entonces, hay muchas personas que lo utilizan individual, pero también no sé cómo introducirlo a la pareja. Entonces, los juguetes sexuales, básicamente, yo doy varios consejos a la hora de tú comprar tu primer juguete sexual. O sea, primero tienes que saber qué tipo de estimulación tú quieres. Porque, evidentemente, cada juguete sexual es para una estimulación diferente. Entonces, si quiero una estimulación clitoridiana, pues hay succionadores de clítoris. Si quiero estimulación vaginal, hay vibradores, hay dildo. También hay muchos que no son en forma fálica. Entonces, también si es evidentemente para ano, hay juguetes sexuales, sobre todo para sexo anal. O sea, al final, incluso para el cuerpo completo, hay masajeadores corporales, hay lubricantes, hay aceite. O sea, tenemos que sentarnos a ver cuál es el menú para poder elegir. Entonces, también para comprar mi primer juguete sexual, yo tengo que saber qué tipo de estimulación a mí me gusta. Entonces, señores, tóquense, mírense en el espejo. O sea, tú no necesitas un juguete sexual para descubrirte. O sea, y en esa parte la gente se queda como que, ¿y cómo me voy a descubrir? Señor, ustedes hay veces que tienen 2 manos o 2 pies, usted tiene lengua, usted tiene piel, o sea, hay muchas formas de descubrirse. Entonces, también los tamaños. Tenemos que saber que si voy a intentar algo, debo ir de lo micro a lo macro. No me puedo ir de una vez a lo macro porque es muy probable que usted no lo vaya a disfrutar. Porque usted ni sabe lo que está haciendo. No, y que puede salir hasta lastimado. Claro, tú vas a salir lastimado, muy probable. Entonces también tener en cuenta los complementos. O sea, estamos hablando de un objeto externo que muy probable necesite ser lubricado para entrar en ciertos sitios. Entonces también el sexo anal. O sea, señores, si usted va a introducir algo en el ano, uno, hay que tener higiene. O sea, para todos, pero sobre todo en el anal hay que tener higiene. Porque ahí se quedan restos de heces. Entonces, tenemos que saber que en esa parte hay que tener un extra cuidado. Ahora, no es como la vagina. En la vagina, muchas cosas que entran pueden salir fácil. En el ano no. En el ano lo que se te fue, se queda dentro, no sale. Es muy difícil. Sí. Es muy difícil sacarlo. Entonces, hay juguetes sexuales específicamente para el ano. Entonces, señores, no se me pongan a inventar. Claro. O sea, yo sé que también vamos a hablar de la inversión y demás. Hay personas que no tienen tanto dinero para invertir en un juguete sexual, pero hay para todo. Señores, si buscamos, hay de todo en el mercado. Entonces, vamos a tratar de cuidarnos un poquito en esa parte. Y otra cosa, los juguetes sexuales se lavan antes y después de utilizarlos. Si usted lo lavó después y lo guardó en una caja, en una gavetica, en una mesita de noche, no me venga a usar eso 2 meses después, no, porque yo lo lavé después de que lo usé, señores, eso guarda bacterias y demás, entonces tengo que lavarlo antes y después de utilizarlo. Vale, súper, me encanta. Tú como sexóloga, al final, ¿cuáles son algunos mitos quizá o cosas que tú has escuchado en cuanto a personas que entran en sexología o también inclusive maybe pacientes? Porque la gente piensa obviamente que en transexología es una clase de Kama Sutra y una clase como de vida loca, no sé qué hablar. Entonces, vamos educando un poquito acerca del tema. Bueno, señores, primero que yo soy mujer. O sea, veo una mujer sexóloga de una vez, o sea, es como, wow. Morbo. Morbo increíble, o sea, tiene mucho morbo. Eso es lo primero y sobre todo muchas veces es incómodo. Claro. Porque yo llego incluso hasta no sentirme cómoda el hecho de que cada vez entre un paciente nuevo. O sea, incluso cuando son profesionales. O sea, que son de la primera vez. Cuando son pacientes que son por primera vez que yo lo veo, yo puedo llegar a asustarme. Normal. Porque vamos a hablar de temas que evidentemente después de cada consulta, ya yo voy perdiendo ese miedo, pero yo no debería perderlo porque evidentemente luego que se cierran esa puerta puede pasar cualquier cosa. Entonces, yo evidentemente tomo las precauciones de por medio, pero es muy difícil cuando hay personas que no respetan tu trabajo. O sea, porque hay personas que creen que porque están pagando una consulta pueden hacer lo que sea en consulta. Y eso no es así. O sea, estamos hablando de un trabajo totalmente profesional donde yo no toco a nadie, yo simplemente estoy haciendo un trabajo profesional. Entonces, en esa parte sí hay mucho estigma. O sea, la gente piensa que después de que se cierran esa puerta iba a pasar de todo ahí adentro. Y también hay mucho estigma con mi edad. O sea, desde que comencé... incluso hay pacientes que me lo han dicho después, como que y me hacen comentarios de que, pero ella sabe durante la consulta o cuando me ven hacen una cara como que, wow, qué joven ella es. O sea, ella lo más seguro ni pareja tiene o nunca ha hecho nada.
Y yo quiero que ustedes sepan que por algo yo estudié, yo no necesito haber hecho todo lo que yo hablo para saber de qué estoy hablando. Entonces, eso hay mucho estigma alrededor de eso. Y también como el mismo estigma de dar vergüenza. Me da vergüenza decir lo que yo soy. Porque nadie habla de esto. Entonces se supone que todo el mundo debería sentir vergüenza al hablar de sexo. Imagínate cuando es mi profesión. Claro. O sea, incluso por poner, o sea, en el spotlight a mi mamá. O sea, mi mamá al principio decía, y yo me daba cuenta y yo la dejaba porque imagínate, así como un proceso para mí, también para ella lo es. Al principio le preguntaba a mi mamá como que, ¿y qué está haciendo tu hija en España? Cuéntame, mami. No, una cosa ahí de psicología, imagínate. Y ya, como que mi mamá ya lo normalizó y a ella no le pasa nada de decir, mi hija es sexóloga. Claro. O sea, pero al principio le daba vergüenza. Y es totalmente normal, o sea, vamos a decir, normalizado, que a ella le dé vergüenza. Pero es por eso mismo, porque si yo nunca tuve la conversación de sexualidad con mi mamá, imagínate que yo le diga a mi mamá, mami, yo quiero ser sexóloga. Para ella como... Ahora eres tú que me vas a dar la clase a mí. O sea, ¿entienden? Como que en eso hay mucho estigma. Demasiado. Es que no se habla nada de sexualidad. Y ese es uno de los problemas principales. Incluso esa es la razón por la cual hay tanta gente que está insatisfecha con su vida sexual. Incluso los hombres son los que tienen el porcentaje más grande de orgasmo. Después vienen los hombres gays, si no me equivoco. Después las mujeres lesbianas. Y ya de último vienen las mujeres heterosexuales, que son las que tienen el menor cantidad de orgasmo. Y justamente por eso. Porque el estigma es aún mayor en mujeres. Como tú dices, no se habla. No nos lo enseñan en el colegio en lo absoluto. Mi clase de sexualidad aquí en República Dominicana fueron prácticamente nulas. Entonces, como que realmente es lo de esperar. Y cada vez que hay el más mínimo cambio en la sociedad de vamos a hablar de educación sexual, viene para abajo y no hacemos absolutamente nada. Sí, 100%. Entonces, Gaby, tú tienes una última pregunta para hacerle a nuestra invitada. Sí, no quería dejar de hacer esta pregunta porque creo que es algo que llega mucho y me la hace mucho a mí también. Que es la parte de masturbarse y ver pornografía. ¿Eso en una relación contaría como infidelidad? Bueno, primero tenemos que hablar lo que es infidelidad. O sea, infidelidad vendría siendo algo en que tú y yo acordamos que no pasaría, está pasando o está pasando a escondidas. ¿Ok? Que ninguno de los dos estamos al tanto de lo que está pasando, o los tres o los cuatro, porque también hay diferentes esquemas de relaciones. Entonces, eso es número 1. Y 2, yo quiero que ustedes sepan, como anteriormente lo dije, si usted decide tener algún tipo de relación, no significa que tú vas a renunciar a tu vida sexual individual. Y para mi vida sexual individual, que no involucra a ninguna persona, porque, ojo, también veo mucha gente que me dice, no, pero esa es mi vida sexual individual. No, señora, espérese. Espérese. Estamos hablando de tu vida sexual tuya, sin nadie más, algo que sea de mí para mí. Entonces, en esa parte, yo no tengo que pedirle consentimiento absolutamente a nadie. Okay. O sea, a nadie. Porque nadie a mí me tiene como propiedad. O sea, si alguien me tuviera a mí como propiedad, pues sí yo tendría que decirle, bueno, yo estoy haciendo esto, esto y esto, y si te molesta, no lo hago. Pero a ti nadie tiene el derecho de tenerte como propiedad. Entonces, si a usted le da la gana de ver pornografía, de tener sus juguetes sexuales, de masturbarse, cuando usted quiera, no hay nada de malo en eso. Y no cuenta como infidelidad. Pues ahí está. Entonces, para que Nicole, yo tenga esa pregunta. la gente que está interesada en contactarte, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo te pueden buscar? Bueno, me pueden buscar como InfoSections en Instagram. Super, perfecto. Gracias por todo el día de hoy. Y a todos los que nos oyen, recuérdense que pueden apoyar este proyecto de muchas maneras. Se pueden suscribir al canal de YouTube. También pueden apoyarnos en Patreon. Pueden rate el podcast completo y seguirnos en nuestras redes sociales que son Simple Psych y Gaby en Side Chats. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.